Bueno, entonces vamos a avanzar. Como mostró el doctor en su gráfica de crecimiento de este niño, pareciera como que se ha alejado muchísimo de los carriles con que eh, crecen los niños intraútero fundamentalmente. Eh, la gran pregunta que todos nos hacemos es si los recién nacidos prematuros pueden crecer como crecen los niños intraútero. Ya que sabemos que desde su metabolismo y las necesidades nutricionales son diferentes que las que le aporta la madre a través de la placenta. Por ejemplo, para el crecimiento prenatal es fundamental el factor de insulina parecido a la insulina tipo 2, mientras que en los recién nacidos es el tipo 1. Tienen un patrón de crecimiento diferente, han atravesado situaciones diferentes. Por lo tanto, en la práctica, difícilmente vayan a crecer como crece un niño intraútero. Además, ¿es esto válido? ¿Válido querer que crezca como si siguiera en el mejor de los mundos dentro del útero? No, seguramente que no. Además, estamos considerando un peso de nacimiento que probablemente no sea el real, porque todos sabemos que los niños tienen que bajar de peso en los primeros días, fundamentalmente agua, que tienen en exceso durante la vida fetal, el agua extracelular, y que después del nacimiento se reduce. Por lo tanto, sería válido considerar su peso real, aquel de su máximo descenso, que en este caso fue 595 gramos, casi 600 gramos, y no 700 como pesó al nacer. Así que creo que también este es un elemento importante. Pero entonces también va a depender de qué tipo contra qué referencias o contra qué curvas nosotros hacemos los controles, el seguimiento o el monitoreo del crecimiento. Entonces, de esta forma podemos utilizar, como la que mostró el doctor, curvas de referencia basados en datos recopilados rutinariamente, pero temporalmente desactualizados o con poca estandarización y control de la calidad de los mismos, y se describe solo como los sujetos han crecido en un momento y lugar en particular. Todos hemos utilizado la curva de Fenton, que creo que es la que mostró el doctor, las curvas de la doctora Fenton, que es si ustedes leen la metodología con la que fue construida esas tablas, es en base, no es un estudio prospectivo y tomando pacientes y controlando sus pesos y su crecimiento, sino que lo que hizo fue tomar bases de datos, publicaciones de países desarrollados, y de todas ellas se quedó con 6, y de esas 6 construyó sus curvas en base a poblaciones diferentes, a pacientes en momentos diferentes. Es decir, que metodológicamente tienen algunas limitaciones que de todas formas son muy útiles, pero tienen sus limitaciones. Otras son los estándares prescriptivos con mediciones realizadas en forma longitudinal, como fue lo que se realizó en el estudio de Intergrowth. El proyecto Intergrowth es un estándar de crecimiento propuesto para la evaluación de recién nacidos prematuros hasta las 64 semanas de edad postmenstrual, y posteriormente se continúan con las tablas de la OMS. Este proyecto fue un proyecto prospectivo con múltiples poblaciones en las que, como ven ahí, 8 áreas urbanas de países
desarrollados y en vías de desarrollo, pero que tenían en común que estudiaban el crecimiento y nutrición y el neurodesarrollo desde la semana 14 de gestación hasta los 2 años de vida, con los mismos criterios con que se construyeron las curvas de la OMS para crecimiento. Y fundamentalmente lo que se buscaron es una población sana, es decir, madres que no tuvieran enfermedad, es decir, para ver el mejor crecimiento posible de esos pacientes desde la gestación o las primeras semanas de gestación hasta los 2 años de vida. Y de esa forma se construyeron unas tablas que se denominan prescriptivas porque nos van a... el crecimiento postnatal de los niños no está basado en el crecimiento que debieron tener intraútero, sino en el que realmente tuvieron los pacientes que nacieron a esas edades gestacionales después del nacimiento. Si nosotros tomamos las tablas locales, porque muchas veces, durante mucho tiempo en nuestro país utilizamos tablas locales, tablas de Argentina, y como podemos suponer, las tablas construidas para nuestra población o cualquier población que se utilice, el percentil 10, los pacientes van a nacer un 10% por debajo del percentil 10, porque sobre ellos fue construida la tabla. En cambio, si nosotros lo comparamos contra un estándar prescriptivo tomado en forma longitudinal, podemos ver que esos mismos pacientes que por las tablas locales tenían un 10% por debajo del percentil 10, posteriormente han tenido valores muchísimo, en algunos casos mucho más altos, como en Bangladesh, India, Nepal, y en otros más bajos o similares, pero digamos, esto permite comparar entre poblaciones cómo debieran haber crecido esos pacientes. Entonces, las tablas prescriptivas, como el del proyecto Intergrowth, permiten ver con tal vez mayor precisión cómo sería el mejor crecimiento, cómo hubiera sido el mejor crecimiento posible de esa persona. Como vemos, si tomamos, yo lo que hice fue plotearlo contra nuestras tablas, las que estamos utilizando ya del Ministerio de Salud de la Nación, las incorporó hace casi 4 años, 3 años. Y vemos que, por ejemplo, para peso, a este paciente de 700 gramos y la edad gestacional estaba en un score un score Z de menos 0.5 y un percentil 30, que no está mal, la verdad que es buenos parámetros de nacimiento. La talla, algo similar, estaba con un score Z de menos 78 y un percentil 21. Y el perímetro cefálico en menos 1 o un percentil 15, lo cual no está mal. Ahora también lo que hice fue hacer el seguimiento en base a la tabla de pesos con que presentó el doctor de este paciente y ploteándolo contra las curvas de crecimiento postnatal de pacientes prematuros pequeños. Esto es lo que me dio. Fíjense que es real que hubo una caída con respecto al score Z o percentil de ingreso, pero en pocos días, fíjense cómo se fue encarrilando en un percentil bajo, pero siguiéndolo, que es mucho más cercano a un percentil dentro de lo habitual, que es lo que se graficó en la curva de Feld, como se ve acá abajo. Lo importante es que los pacientes sigan un carril de crecimiento, aunque no sea el mejor, pero que no caigan una vez que alcanzaron el menor carril, que traten de continuar con eso y tampoco que tengan un crecimiento compensador demasiado rápido, porque eso tampoco es bueno, sino que lo ideal es que hacia los 2 años de edad vayan alcanzando, sí, percentiles dentro de lo normal para su edad postconcepcional.
El tema entonces es que casi todos los pacientes tienen algún grado de restricción del crecimiento extrauterino luego del nacimiento en los prematuros pequeños. Si nosotros vemos poblaciones o reportes de distintos países, fíjense que en Estados Unidos el 91% de los niños sufren algún grado de desnutrición o de restricción del crecimiento desde el nacimiento hasta el alta. 57% en China, 57% en Japón, 58% en Noruega. Es decir, que lo normal es que los pacientes caigan de percentilo y tengan restricción del crecimiento extrauterino. Sabemos que la desnutrición en periodos críticos, especialmente desde la concepción, el embarazo y los primeros 2 años de vida, es una ventana clave de sensibilidad para la interacción entre el genoma y el ambiente. ¿Por qué se produce esto? Porque es muy común que el ambiente intrauterino, o en el caso del nacimiento de prematuros pequeños, el ambiente extrauterino también, sea muy adverso para un crecimiento óptimo. Entonces, estos cambios epigenéticos lo que hacen es modular las vías metabólicas con el objetivo de sobrevivir, fundamentalmente. Pero una vez que estas vías metabólicas se han adaptado o han permitido que el paciente sobreviva a ese ambiente hostil, y ha pasado mucho tiempo, muchas veces esas alteraciones o esas vías metabólicas continúan activadas a lo largo de toda la vida. Y eso hace que el riesgo de presentar enfermedades vinculadas a estas alteraciones epigenéticas sea muy alta. Entonces, hay mecanismos epigenéticos que podrían considerarse como un puente entre los estímulos ambientales y el fenotipo de larga duración, y que son adquiridos durante la vida intrauterina y las primeras semanas y meses postnatales. Y esto queda como una memoria molecular a lo largo del curso de vida, tanto para la salud como y la enfermedad puede tener sus orígenes en estas etapas tan tempranas del desarrollo sometidas a un ambiente adverso. Algunas de las consecuencias de nacer prematuro y padecer restricción del crecimiento intrauterino son múltiples. Todo lo que son enfermedades no comunicables o enfermedades metabólicas del adulto como hipertensión, diabetes, desórdenes lipídicos, cardiovasculares, renales, incluso cáncer, aumentan cuando los pacientes han nacido prematuros y han tenido restricción del crecimiento extrauterino. Y también hay que repensar el concepto de crecimiento compensador. Hasta no hace muchos años, un paciente que se desnutría o que nacía desnutrido, nosotros lo que queríamos era que rápidamente recupere sus percentilos normales, que llegue a un percentilo 50 o más. Esto hoy en día sabemos que esta rápida compensación o catch-up, como lo solíamos llamar, no es bueno. Lo bueno es que vaya creciendo lentamente, subiendo de carril si es posible, y llegar a percentilos normales hacia los 2 años de vida. Esto va a permitir evitar muchos de los riesgos vinculados con el crecimiento compensador rápido después del nacimiento. Fíjense, otro estudio muy interesante realizado en Suecia, donde se tomaron cohortes de población muy grandes, donde se ve el riesgo de muerte por cualquier causa en personas que nacieron prematuras. Fíjense que comparado con, digamos, la referencia serían los niños de término, los niños nacidos a término, que sería el 1. Fíjense ustedes cómo los que nacieron extremadamente prematuros tienen hasta 8 veces más o más aún riesgo de morir precozmente antes de los 45 años. Y esto va disminuyendo a medida que aumenta la edad gestacional de nacimiento.
Es decir, que nacer prematuro no solo es un riesgo de restricción de crecimiento, y de enfermedades metabólicas del adulto, sino que también es un riesgo de vida y de muerte temprana en estas poblaciones, indirectamente o inversamente proporcional a la edad gestacional de nacimiento. Perdón. El crecimiento adecuado hasta los 2 años después del término no tiene un efecto desfavorable sobre, por ejemplo, la presión sanguínea. Sabemos que los niños que han nacido prematuros durante la niñez o la adolescencia tienen tensiones arteriales más altas cuando han padecido restricción del crecimiento por adaptación renal. Si este crecimiento compensador fue más lento y no hubo un crecimiento compensador, un catch-up rápido hasta los 2 años de vida, estos pacientes van a tener mucha mejor salud ya desde la niñez y la adolescencia. Entonces, lograr el crecimiento adecuado evita los riesgos del catch-up. Por eso es que tenemos que ser muy exigentes en el seguimiento y en el control del crecimiento postnatal de los pacientes. Bien. También sabemos que el neurodesarrollo se correlaciona con la tasa de crecimiento inicial. A los 2 años aproximadamente, la presencia de parálisis cerebral fue muchísimo más alta en los que tuvieron mayor restricción de crecimiento. En otro estudio mostraron que los que perdieron más de un desvío estándar entre el nacimiento y los 6 meses de edad tenían mayor riesgo de parálisis cerebral, y el riesgo de un desarrollo neurológico anormal a los 2 años fue 3 veces mayor para los varones que experimentaron restricción del crecimiento versus los que tuvieron un crecimiento esperado. En las mujeres tienen algún factor de protección. El riesgo fue de 1.8. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir la desnutrición en nuestras unidades de terapia intensiva? Primero, considerar que el nacimiento de un recién nacido prematuro es una emergencia nutricional. De la misma manera que puede ser una emergencia la reanimación, puede ser una emergencia el distrés respiratorio, la dificultad respiratoria o la adaptación cardiovascular. La nutrición también tiene que ser considerada una emergencia y hay que encararla desde el comienzo. Hay que disponer de protocolos de nutrición escritos y actualizados, es decir, con las recomendaciones más actuales. Debe haber un inicio precoz de nutrición enteral y parenteral. Para esto es importante tener bolsas de nutrición parenteral de inicio o estándares. También se ha visto que un progreso rápido de la alimentación enteral no es riesgoso, especialmente con leche humana, ya sea propia o de banco, como utilizan ustedes, pero rápido crecimiento, por ejemplo, en estudios del doctor Salas en Birmingham con el doctor Wally Carlos, ha mostrado que sin pasar por la nutrición trófica durante 3, 4, 5 o más días, directamente comenzando el incremento desde el día 1 con 25 a 30 mililitros kilo de aumento diario, el día 7 ya están todos los niños en aporte enteral completo, no han visto que tuvieran mayores complicaciones que aquellos que han pasado por la etapa de nutrición trófica y de aumento más progresivo. Por lo tanto, esto está en revisión. Si el incremento rápido de la alimentación enteral es factible y es bueno hacerlo con leche humana porque nos va a permitir más rápidamente llegar a una nutrición enteral completa. Luego, el uso de la leche humana, como ya sea propia en lo posible o de banco, y evitar los déficits acumulativos calórico-proteicos desde el nacimiento. Cada día que nosotros no ajustamos nuestros aportes, ya sean enterales o parenterales, para cubrir las necesidades calórico-proteicas, estamos produciendo un déficit que se va acumulando en el tiempo. Nosotros en nuestro hospital estudiamos hace ya y publicamos unos cuantos años
Eh, ¿Cómo fue el cálculo de déficit de calorías y proteínas acumulado en los primeros 28 días de vida en pacientes prematuros pequeños? De acuerdo y comparado con nosotros comparábamos un protocolo nuevo de nutricional que nosotros considerábamos intensivo, enteral y parenteral, contra el protocolo anterior, en que el progreso era más lento y las suspensiones de la nutrición eran mucho más frecuentes. Y así observamos cómo, utilizando el nuevo protocolo, fíjense cómo el déficit de calorías hasta los 28 días, a pesar de que igual se produjeron, fueron prácticamente la mitad que aquellos cuando no se utilizó un protocolo intensivo. Y algo similar o peor ocurrió con el aporte de proteínas. Fíjense cómo el déficit proteico acumulado fue prácticamente de 35 gramos por kilo, comparado con cuando se utilizó un protocolo más agresivo de menos de 10 gramos por kilo. Sabemos que estos déficits son difíciles de recuperar, porque después no podemos darle exceso de calorías y proteínas para compensar estas pérdidas. De esta forma, logramos reducir la restricción del crecimiento extrauterino e incluso en los controles de neurodesarrollo a los 2 años, mostraron que un porcentaje mucho mayor, significativamente, estadísticamente significativos, mayor normalidad con respecto a los pacientes que habían tenido más restricción de crecimiento. Y hubo también estadísticamente más pacientes con retraso que en aquellos con restricción del crecimiento o con peor nutrición. ¿Cuáles son actualmente las recomendaciones? Las últimas, nosotros seguimos mucho las de la Sociedad Europea de Hepatología y Nutrición y Gastroenterología. Las últimas recomendaciones son del año 2022, donde lo que muestran es, fíjense, están las del 2010 y las del 2022 como para comparar. Las del 2010 habían sido las últimas. Recuerden que esto es enteral, no parenteral. El aporte de líquidos lo han aumentado, es decir, como que inicialmente entre 150 y 180 mililitros, no desde el día 1, por supuesto, pero esto es en pacientes en crecimiento, entre 150 y 180 mililitros por kilo es el estándar, lo recomendable, y pudiendo llegar hasta 200 mililitros por kilo en algunos pacientes en particular. Las calorías propuestas están entre 115 y 140, esto no es muy diferente a lo que se recomendaba previamente, pero también en algunos pacientes que no tienen un crecimiento adecuado pueden llegar a necesitar más, hasta 160. Y proteínas entre 3,5 y 4 enterales, no parenterales, podría ser o son las recomendables, pudiendo llegar también en aquellos pacientes que no crecen bien hasta 4,5 gramos por vía enteral. Esto no lo podemos lograr si no se utilizan fortificadores y módulos proteicos. No hay forma. Porque si uno quisiera hacerlo con leche humana, tendría que dar volúmenes extraordinariamente altos. Así que no hay forma de hacerlo si no es con ayuda de fortificadores y suplementos proteicos. Lo importante es evitar el consumo de proteínas estructurales desde un comienzo. Un paciente parecido al que presentamos, 25 semanas, 800 gramos, cataboliza 1,5 gramos de proteínas por día. Es decir que en una semana va a tener una pérdida de 10,5 gramos si nosotros no lo compensamos, que es un 13% de su contenido corporal de proteínas. Es muchísimo. 10 gramos parece poco, pero porcentualmente es muy alto. Además, si hubiera estado en útero, hubiera acumulado 1,8 gramos por día de acreción proteica, lo cual en esa semana significarían 12,6 gramos. Es decir que en una semana este paciente no
complementado o no dándole el contenido proteico adecuado, puede llegar a tener un déficit de proteínas del 27% con respecto al feto de referencia de la misma edad gestacional. En cuanto a la glucosa, las recomendaciones en pretérminos están en flujos de 6 a 8 miligramos kilo minuto y en recién nacidos prematuros pequeños, más bajo del recién nacido de término. Esto es porque el cerebro en desarrollo de los recién nacidos prematuros consume enorme cantidad de glucosa y por eso es tan frecuente las hipoglucemias en los recién nacidos prematuros, ya que como el metabolismo endógeno de glucosa está muy dificultado, es muy frecuente que el consumo de glucosa por el cerebro exceda el aporte endógeno. Pero por otro lado, cuando comenzamos el aporte parenteral es muy frecuente que tengan hiperglucemia, porque sabemos que los recién nacidos prematuros manejan mal los volúmenes altos de glucosa también, porque tienen una resistencia a la insulina muy elevada. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre los aportes como para evitar la hipo y la hiperglucemia. El consumo de energía de un prematuro en reposo es de alrededor de 60 a 70 kilocalorías por kilo y por día. Pero la energía necesaria para el consumo en reposo más el crecimiento adecuado, como dijimos, está entre 115 y 140 kilocalorías. Más pueden ser necesarias solo, pero en pacientes que no crecen adecuadamente, pero solo cuando están asegurados los aportes adecuados de proteínas. Es decir, dar calorías vacías sin proteínas no es bueno porque lo más probable es que se transformen en grasa, lo cual altera la composición corporal. Entonces, los aportes recomendados de energía y proteínas se recomienda una relación entre 2.8 y 3.6 gramos de proteínas cada 100 kilocalorías. No tenemos que alejarnos mucho de esta relación como para que el aporte de energía sea útil para el crecimiento y no para producir grasa. El rango de calorías y proteínas es suficiente para un adecuado crecimiento. ¿Cuál es el adecuado crecimiento? Preguntarían, bueno, alrededor de 17 a 20 gramos kilo día. Esto hay que medirlo semanalmente, hacer el cálculo de velocidad de crecimiento y tenemos que estar alrededor de estos valores, entre 17 y 20 gramos kilo día. Entonces, si esto no lo vamos a lograr adecuadamente si no utilizamos leche humana fortificada o fórmula. Las fórmulas de prematuros suelen tener un contenido proteico y calórico que cubre estas necesidades, pero obviamente no tiene las propiedades de la leche humana. Bien. Entonces, el contenido, sabemos, de la leche humana disminuye desde 1,5 a 2 gramos de los primeros días de las madres de prematuros, es decir, madres de sus propios niños prematuros, hasta alrededor de 1,5 en las semanas posteriores. Y la de banco, como decíamos antes, no pasa de 0,9 a 1 gramo cada 100 mililitros. Entonces, se postulan que ingestas proteicas de 3,5 hasta 4 se justifican para el crecimiento somático, y los niños de muy bajo peso deben recibir al menos 3,5 a 4 gramos y llegar hasta 4,5 cuando el crecimiento es inadecuado por vía enteral. ¿Cómo podemos monitorear si nuestros niños están recibiendo buenos aportes proteicos, especialmente aquellos nutridos con leche humana? Por la urea. Bajos niveles de urea luego de las primeras semanas, es decir, en los niños en crecimiento, 5 gramos. Y si está
alta la urea, más de 34, por ejemplo, que son los valores que han tomado como límite de corte, los aportes de proteínas pueden ser disminuidos. Es decir, que un proxy o un control del aporte proteico, si es adecuado o no, puede estar dado por la urea en esta etapa de crecimiento. Y como decíamos antes, lograr los aportes recomendados sin fortificadores o suplementos proteicos es muy difícil. En cuanto a nutrición parenteral, la recomendación es comenzar desde el primer día, por lo menos con 1,5 gramos, para evitar el catabolismo y alcanzar rápidamente los 2,5, 3,5 gramos por kilo y por día. Acompañado de un aporte no proteico de por lo menos más de 65 kilocalorías e ingestas adecuadas de micronutrientes. No se recomienda hoy en día el aporte parenteral de proteínas mayores a 3,5 kilogramos por día, es decir, con nutrición parenteral, excepto en ensayos clínicos. Esto es un consenso sin demasiada evidencia. Por eso es importante contar con bolsas de nutrición parenteral estándar desde el día 1 para poder aportar glucosa y aminoácidos. En cuanto a glucosa, evitar hiperglucemia, especialmente con nutrición parenteral, cifras, nosotros consideramos que más de 180 miligramos por decilitro en forma continua requieren tratamiento con insulina cuando se redujo el flujo de glucosa hasta el mínimo aceptable, que es de 4 miligramos kilo minuto. Y evitar también, por supuesto, las hipoglucemias repetitivas o prolongadas de menos de 45 miligramos o incluso dos sucesivos. Es decir, intervenir con solo un valor de glucemia de menos de 45 o dos sucesivos de menos de 36 puede ser necesario. Bueno, estos son los aportes recomendados, que esto ya lo comentamos. Los lípidos también deben formar parte de la nutrición en lo posible desde el día 1 y deben formar alrededor de un 25-50% de las calorías no proteicas en la nutrición parenteral. Y se puede iniciar inmediatamente después del nacimiento. No deben superar, según los consensos, más de 4 gramos kilo día. Y no hay evidencia de mejor tolerancia realizando un incremento paulatino, aunque se vio mayor riesgo de hiperlipidemias con el uso de 2 a 3 gramos del día 1. Pero digamos, empezar el día 1 con 1,5, 2 gramos y llegar rápidamente a 3, 3,5 gramos kilo día nos va a permitir lograr un aporte calórico importante si todavía el aporte enteral no es suficiente. Y no debieran utilizarse emulsiones lipídicas de solo soja, sino las combinadas entre soja, soya y aceite de oliva especialmente, o aceites de pescado. Bueno, como tips finales, les diría que el nacimiento de un prematuro extremo es una emergencia nutricional, que hay que contar con un protocolo escrito en cada servicio, controlar estrictamente los aportes diarios de energía y proteínas para ajustarnos a las recomendaciones y evitar los déficits acumulados, evitar periodos de ayuno, las suspensiones innecesarias de aportes enterales, que es muy frecuente, que por cualquier causa se pare la alimentación, no medir los residuos gástricos, iniciar desde el día 1 con nutrición enteral y parenteral. Existe evidencia que incrementar rápidamente la alimentación enteral con leche humana no aumenta el riesgo de enterocolitis necrosante y trae múltiples beneficios extras. Y hay que hacer un monitoreo continuo, clínico y de laboratorio para los pacientes en crecimiento y ajustar los aportes en caso de ser necesario. Bueno, un poco este era un resumen, obviamente. Este es un tema que da para conversar mucho, pero básicamente esto es lo que creo que es más importante que todos nos tenemos que llevar.